Ahora sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches, sí. En realidad acá en Santiago también ya está, ya es casi de noche. Sí. No sé si Daniel o Alejandro me puedan orientar. Veo que la grabación continuó de la sesión anterior. Eh, entonces, ¿podemos partir o esperamos un poco más? Buenas tardes. Si gustan, podemos continuar. Ya, bueno. Entonces, voy a ver si ya están los expositores. Vi que Jair está, saludó. Pablo me parece que también está. Sí, hola. Buenas Hola. tardes. Amarela y Mar. No, parece que todavía no llegan. Cándido, Chan, Sí, buenas tardes, buenas tardes. bienvenido. Y Antonia. Gracias. Perfecto. Hola. Bueno. Y además, Antonia, te toca al final. Yo quería pediros a la sala si os importa que presente la primera. Es que son las 11:30 de la noche, llevo 17 horas despierta ya hoy. Si no es posible, lo siento muchísimo, pero me voy a marchar porque es que además iba a deciros que me da mucha vergüenza, pero es que voy a exponer y me voy a ir. Yo esto nunca lo hago y además me parece súper mal, pero es verdad que nunca me había pasado de presentar a las 11:30 de la noche. Entonces, pues bueno, como vosotros consideréis, entiendo que a lo mejor no se puede hacer, pero bueno, no pasa nada. Si me marcho, pues luego pues lo veo que se grabará. Lo dejo en vuestras manos. ¿Qué opinan los... Yo, Jair, yo, ¿podríamos sí, cederle el espacio? claro que sí, yo estoy en Colombia, o sea que aquí no hay ningún problema. Que Antonia presente primero y yo cuando vaya del lugar, no hay problema. Perfecto. Pablo, ¿tú también estás de acuerdo? Sí, no, sin problema. Ok. Cándido. Sí, no hay problema, adelante. Ok. Bueno, creo que éramos como... Sí, ahí estamos. No sé si Amarela... Muchas gracias, compañeros. Sí, en verdad, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Teresa Pérez Cosgaya. Yo represento a la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Soy migrante, estoy radicada en Santiago hace 16 años, pero yo soy mexicana. Y bueno, soy parte de la coordinación del grupo de trabajo en migraciones. Y para no dar más preámbulo y dejarles espacio a ustedes también para el tiempo que tenemos 15 minutos por cada exposición. Y la dinámica que se ha seguido es primero presentar todas las exposiciones y después hacer la ronda de preguntas. En este sentido, para Antonia, yo les pido por favor que quienes tengan preguntas para ella, las dejen en el chat, de manera tal que también queden grabadas junto con la grabación y ya la pueda ver después, o también yo las puedo registrar y hacérselas llegar. ¿Sí? Así que les solicito eso. Entonces partiríamos contigo, Antonia. ¿Sí? Vale, muchas gracias a todos por las excepciones que estáis haciendo. El trabajo de Antonia se titula Un juego de espejos rotos, las representaciones sociales de la inmigración en la televisión vistas por las personas migrantes. Su trabajo es un trabajo de coautoría. Antonia Olmos Alcaraz lo presenta, ella es de la Universidad de Granada, y su coautora es Gaetana Cava, también de la misma universidad. Adelante, Antonia, tienes 15 minutos. Gracias, Teresa. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. ¿Puedo? Sí, adelante. Lo estáis viendo. Sí, ahí lo vemos. Estupendo.
Bueno, buenas noches a todos, ya lo he dicho antes. Teresa nos ha leído ya el título de la presentación, del trabajo, un juego de espejos rotos, las representaciones sociales de la inmigración en la televisión vista por las personas migrantes. Un trabajo que hemos realizado Gaetana y yo misma. El índice de mi presentación es el siguiente. Daré algunas notas de contexto y, bueno, algunas ideas sobre los anclajes teóricos, algunos apuntes sobre el diseño metodológico, análisis y resultados y algunas cuestiones a modo de notas conclusivas. Con respecto al contexto de la investigación y los anclajes teóricos, bueno, sabemos que existen muchos trabajos sobre la imagen de las migraciones en los medios de comunicación. No hay tantas sobre cómo esa imagen, esas representaciones son recibidas e interpretadas por las propias personas migrantes. La investigación que presentamos ha tratado de estudiar precisamente esto, cómo las personas migrantes viven e interpretan dichas representaciones imaginarios que sobre el fenómeno migratorio, en definitiva, sobre ellas mismas y ellos mismos se desprenden de los medios. En un contexto concreto, el trabajo es un estudio de caso que hemos llevado a cabo en Italia, en la ciudad de Messina, en una ciudad de Sicilia de tamaño medio, con una comunidad de migrantes asiáticos muy importante. Los anclajes teóricos de nuestro trabajo parten de las nociones de imaginario, representaciones sociales, como no podía ser de otra manera en el espacio que nos encontramos, de la idea de construcción social de la realidad. Cuando hablamos de representaciones, estamos inevitablemente hablando de construcción social de la realidad. Se trata de un tipo de conocimiento que produce y determina comportamientos. Las representaciones, al igual que los imaginarios, reflejan, pero también conforman aquello a lo que refieren. Tienen, por lo tanto, poder performativo, instituyente. La investigación se planteaba como parte de su objetivo un acercamiento a las percepciones y a las propias experiencias de las personas migrantes sobre las representaciones del fenómeno migratorio, en concreto en televisión. Para profundizar sobre esta cuestión, se establecieron varios interrogantes. En primer lugar, quisimos saber si las personas migrantes perciben que el fenómeno migratorio está presente en la televisión y en qué medida, cuáles son sus impresiones al respecto y, por último, si se sienten identificadas con dichas representaciones. Con respecto al diseño metodológico, hemos trabajado con un muestreo intencional no estratificado, una muestra de 60 personas, con personas migrantes procedentes de Asia, como ya he comentado, residentes en Messina, entre 30 y 50 años, 50% hombres, 50% mujeres, en igual proporción procedentes de Sri Lanka, Filipinas y China, las tres nacionalidades asiáticas más numerosas dentro del contexto donde hemos realizado la investigación. Además, dos de ellas, Sri Lanka y Filipinas, son las más numerosas en general, no solo con respecto a las procedencias asiáticas. Trabajamos con una entrevista semiestructurada y adicionalmente realizamos observación no participante porque la entrevista la realizamos en los domicilios de las personas que participaban en la investigación y algunas cuestiones se han completado a partir de las notas recogidas en el diario de campo. Analizamos los datos, análisis de frecuencias, contingencias, aunque no voy a ofrecer ese tipo de datos en esta presentación con Excel, y análisis cualitativo a través del software en vivo. Y me voy al análisis de resultados, que quizás es la parte que más me interesa mostrar y que podamos, bueno, pues quizás repensar en las notas conclusivas que también aportaré. Una de las cuestiones que preguntamos en la investigación a las personas que participaban era si creían que el fenómeno de las migraciones aparecía en la televisión y, bueno, el 90% de la muestra respondieron afirmativamente, pero lo que más nos interesaba era indagar con respecto a las percepciones sobre cuándo aparece el fenómeno migratorio en televisión y por qué, es decir, cómo las propias personas migrantes entendían que aparecía el fenómeno migratorio, en qué condiciones y, bueno, y por qué sucedía esto. En relación al cuándo, la pregunta fue interpretada con respecto a qué tipo de espacios televisivos eran los que abordaban el fenómeno migratorio. La mayoría de las personas
algo más del 65%, indicaron que el fenómeno migratorio aparece fundamentalmente en los espacios informativos. Aquí tenéis algunos ejemplos de citas de las entrevistas que, bueno, pues que indican argumentos en ese sentido. Creo que sí, en los noticieros es un fenómeno siempre actual, nos dice un hombre de 41 años de Filipinas. Cambiándolo entre canales, muchas noticias en los noticieros, una mujer de 31 años de China. El 38% de las personas entrevistadas, además, profundizaron en por qué pensaban que la televisión muestra la realidad migratoria fundamentalmente en espacios televisivos informativos y optaron por aludir a que se trata de una forma de problematizar el fenómeno, bien porque de esta manera se instrumentaliza y se usa como un arma política. Tenéis un ejemplo en la cita número 4. Nos dice un hombre de 45 de Sri Lanka: sí, en los noticieros, programas de política se usa como argumento para hacer ruido, o bien, y la mayoría de las respuestas fueron en esta línea argumental, porque se relaciona siempre con cuestiones negativas. Y tenemos como ejemplo la cita 5, 6, nos dice un hombre de 30 años, también de Filipinas: aparece en los noticieros normalmente dentro de crímenes y siempre aparece como una historia negativa. En un segundo momento, y después de haber indagado en las percepciones y opiniones sobre la presencia del fenómeno migratorio en la televisión, nos interesaba conocer cómo y hasta qué punto se podría estar dando una identificación o no, en tanto que asunción, indiferencia, rechazo de las personas de origen migrante con estas representaciones televisivas. Para ello personificamos la pregunta e interpelamos a las personas participantes en la investigación de forma más directa, pasando de preguntar por el fenómeno migratorio a preguntar por los extranjeros. Los resultados difieren en algunos aspectos importantes con respecto a cuando se realizó la pregunta de manera más genérica. Quienes piensan que la televisión muestra a los extranjeros de forma negativa, ya no el fenómeno migratorio, sino las personas extranjeras, los extranjeros, negativa en tanto que criminalizado o en tanto que víctima, siguen siendo la mayoría, pero en este caso en un menor porcentaje, un 45% de las respuestas apuntaban en esta línea. Pero ahora emerge una categoría de respuestas muy interesante que antes estaba ausente cuando preguntamos de forma más genérica. Habiendo en esta segunda forma de preguntar casi un 30% de personas que opinan que dicho medio, la televisión, representa a las personas extranjeras, inmigrantes o de procedencia migratoria de forma sesgada y reduccionista, algo que no salía anteriormente. Siendo así, algunas de las respuestas indicaron que la televisión no muestra la diversidad inherente a las personas procedentes de las migraciones. Tenemos el ejemplo de la cita 7 de una mujer de 45 de Filipinas que dice: se las muestra con clichés, sin dar una imagen de la variedad que hay entre inmigrantes. Otras denunciaron que las personas migrantes, cuyo objetivo es trabajar, están ausentes directamente en los espacios televisivos. En la cita 8 podemos ver un ejemplo. No aparecen bien, no se cuentan los días, el trabajo, la vida que hacen los extranjeros, no están presentes en televisión. La televisión italiana no da espacio a quienes se trasladan a este país y tienen derecho a trabajar. Hubo respuestas que pusieron sobre la mesa que ellos y ellas no son delincuentes ni personas sin recursos, como muestra la televisión. Dice un hombre de 41 de Sri Lanka: no somos solo eso o no somos eso. Y hubo respuestas que repararon en señalar cómo la televisión ignora que las personas que emigran también forman parte de la sociedad de acogida y tienen su propia historia. La cita 10 dice: de los migrantes no se conoce su historia, su vida. No se habla de nosotros como miembros de la comunidad, sino como los otros, los diferentes. Estamos representados solo en algunas cosas. Por otro lado, aumenta en esta segunda forma de preguntar también el porcentaje de respuestas que se decantan por rescatar aspectos positivos de esa representación. No lo he comentado, pero en la primera forma de preguntar solo un 5% de respuestas destacaban aspectos positivos. De la segunda manera encontramos que, bueno, algo más del 15%, y la cita 11 sería un ejemplo. Nos dice: en Factor X hay varios extranjeros que han participado mostrando su talento, por ejemplo, Samuel Stone, nigeriano, que llegó a Italia, etc. Por último, quisimos saber
si había personajes extranjeros de la televisión con los que se sintiesen representados, conectados. Dicha pregunta se formuló con el objetivo de indagar más sobre los procesos de identificación de las personas migrantes con las imágenes que de ellos se ofrecen en el medio televisivo. El 85% de las respuestas fueron del tipo no, no me identifico, no hay ninguno, aquí tenéis algunos ejemplos, no hay extranjeros en televisión, identificar, no, no, no puedo imaginarme alguno que refleje mis intereses. Y, bueno, pues a modo de conclusión, decir que con nuestro trabajo hemos podido constatar aquellas cuestiones que ya venían reseñando desde hace tiempo, trabajos que abordan la imagen que ofrecen los medios de comunicación en general, entre ellos la televisión, sobre el fenómeno migratorio, pero con una particularidad que creemos que es muy importante, desde el propio punto de vista de los protagonistas, un grupo de personas procedentes de las migraciones. Si bien no encontramos hallazgos novedosos sobre cuáles son o cómo son esas representaciones de las migraciones, sí creemos novedoso confirmar los mismos por parte de los propios migrantes, en un ejercicio de visibilizar la voz del grupo problematizado en cuestión, así como constatar una evidente no identificación y un rechazo explícito al respecto. Siendo así, la idea prevalente en nuestra investigación ha sido constatar que son los espacios informativos los que en mayor medida hablan de las migraciones en televisión y casi siempre lo hacen para problematizar. Es importante reparar en que cuando realizamos esta pregunta de forma más personal, aludiendo a las personas extranjeras, no al fenómeno de la inmigración, emergió una categoría de respuestas nuevas, aquella que señala la imagen que da la televisión sobre estas personas, sobre ellos mismos, como algo reduccionista. Ya lo sabíamos a partir de la literatura existente al respecto, pero con nuestro estudio de caso hemos conseguido que ellos y ellas también lo manifiesten. Las personas entrevistadas, en este sentido, señalaron que las personas migrantes extranjeras son muy heterogéneas, al igual que sus vivencias, que la televisión no muestra de ninguna manera dicha diversidad, no aparecen las personas migrantes trabajadoras, solo aparecen personas que cometen delitos, el migrante extranjero como víctima, además nunca aparecen como parte de la sociedad, siempre alterizados, al tiempo que se obvian procesos históricos que les acompañan, les caracterizan y pueden explicar sus situaciones actuales dentro del proceso migratorio. Por todo esto, las personas entrevistadas no se reconocen en las representaciones que la televisión construye día a día sobre ellos y sobre ellas y viven esta situación como si se tratase de una realidad paralela a su vida cotidiana, que en realidad en nada se parece a su día a día. No encontramos, por otro lado, una identificación explícita como migrantes extranjeros de origen asiático, sino un posicionamiento en tanto que personas que han experimentado trayectorias migratorias en general. Para finalizar, cabría preguntarse ahora si el resto de la sociedad, las personas que no son migrantes, que no han experimentado, protagonizado un proceso migratorio, se posiciona de manera tan clara ante estas representaciones sociales, habida cuenta del poder de las representaciones sociales en tanto que un tipo de conocimiento que produce y determina comportamientos. En nuestro caso de estudio hemos encontrado la constatación por parte de un grupo de personas de origen asiático de cómo un medio de comunicación tan potente como sigue siendo la televisión a día de hoy ostenta una enorme capacidad para la creación de realidades sociales, donde prima la problematización social y con ello, y cómo ello choca con las experiencias de vida de estas personas como si de un universo coetáneo, ajeno, al mismo tiempo se tratase. Las representaciones sociales surgen, se crean, se reconstruyen en la vida cotidiana y los medios de comunicación son intrínsecos a la misma, como sabemos. Las representaciones sociales nos permiten entender y narrar la realidad, pero pueden ser cambiantes, y es aquí donde se abre la posibilidad de seguir poniendo de manifiesto, con las voces de los propios protagonistas, la necesidad de unos medios de comunicación más igualitarios, con orientación y vocación y talante intercultural, para que no sigan contribuyendo a la estigmatización de colectivos de personas que son parte de la sociedad. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonia. Justa, incluso te sobró 1 minuto. Bueno. Así que te felicito y te envidio un poco, debo decirlo. Muchísimas gracias, Antonia. De nada. A ver, tengo que dejar de presentar. ¿Cómo se hace esto? Ya. Ahí. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces les recuerdo que las preguntas para Antonia, por favor, si las pueden dejar en el chat para que queden registradas. Y ahora seguiríamos con la presentación de Yair Restrepo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con el trabajo Percepción de líderes sociales y representantes de organizaciones públicas y privadas sobre la migración y los inmigrantes venezolanos en el municipio de Maicao, La Guajira.
Adelante, Jair. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Entonces voy a compartirles pantalla para la presentación. Si me dicen si se está viendo. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, esta es una investigación que realizamos desde el Grupo Interdisciplinario de Estudios Sociales de Uniminuto Sede Bello en el municipio de Maicao, en La Guajira, que es el municipio, o el departamento, perdón, La Guajira es el departamento más al norte de Colombia, que digamos es límite con Venezuela. Y el municipio de Maicao hace parte de uno de estos, es un municipio de este departamento. Queríamos mirar cómo era la percepción que tenían, ya lo había dicho Teresa, los líderes y los representantes de las organizaciones, tanto públicas como privadas, con relación al migrante y a las migraciones, debido a que en Maicao hay un punto de control fronterizo que se llama Paraguachón, que es uno de los puntos por donde más migrantes venezolanos entran a Colombia. Y porque ha existido, digamos, a través de los años, una relación cultural y económica de los ciudadanos venezolanos con los colombianos en este punto específicamente. Como técnicas de investigación, nosotros utilizamos entrevistas semiestructuradas destinadas tanto a estos representantes o a estos actores institucionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y también con líderes y lideresas de la comunidad. Nos interesaba mirar, digamos, de una manera general, cómo era la percepción que tenían los diferentes actores con relación a los migrantes y a la migración, debido, digamos, a la constante, como les había dicho, relación que habían tenido ellos con los migrantes durante muchísimos años, aún antes de que se presentara pues, los flujos migratorios tan grandes que llegaban a Colombia. Para la selección de los participantes utilizamos un sistema de bola de nieve para los, digamos, líderes y lideresas de la comunidad, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales escogimos aquellas que más incidencia o que más trabajo tuvieran con relación a los migrantes. Específicamente nos fuimos por el lado de la administración municipal, lo que era la alcaldía, las secretarías de salud, educación, que serían unas que, digamos, tendrían una visión o una intervención social directa sobre la población migrante, y nos fuimos con otros grupos sociales como, por ejemplo, organizaciones de base comunitaria, organizaciones internacionales como que prestaban servicios de salud, ONGs que prestaban servicios de asistencia humanitaria y otro tipo de organizaciones para, pues, como les digo, mirar en su integralidad cómo se percibía a la población migrante. En total hicimos 23 entrevistas, 13 correspondientes a representantes de organizaciones públicas y privadas y 10 correspondientes a líderes y lideresas de las comunidades. Entre ellos incluimos líderes sindicales, comunitarios, de partidos políticos y religiosos, porque cada uno va a tener una visión o va a tener una percepción del migrante y del proceso migratorio totalmente diferente desde el punto donde estén cada uno de ellos parados. De manera general, ¿qué identificamos? Identificamos la migración percibida como un problema, pero percibida como un problema a partir de un momento específico en el tiempo, a partir de la llegada masiva de migrantes venezolanos a través del punto de Paraguachón, del punto de control fronterizo de Paraguachón, y no anterior a esta situación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque antes, digamos, de que sufrieran pues, o se viera pues, todo el proceso social, político y económico en Venezuela, Maicao tenía un nombre, aquí en Colombia se conocía como la vitrina de Colombia, debido a que de Venezuela entraba mucho producto fronterizo, mucho producto de comercio, perfumes, ropa, electrodomésticos, que era traído por el ciudadano venezolano hasta Maicao, vendido y dejado en Maicao, y en Maicao el colombiano lo compraba y lo vendía, ¿no es cierto? Hacía de intermediario. El venezolano se regresaba y el colombiano, digamos, hacía la reventa de los productos que llegaban de Venezuela. Desde ese momento, digamos, o en ese momento, cuando la economía era muy buena, no se veía como un problema, no se veía como una situación conflictiva, sino como un hecho de intercambio económico, social, cultural, tanto que la mayor parte o muchas de las familias de Maicao, de este municipio, son familias binacionales, están conformadas por ciudadanos colombianos y venezolanos, los hijos son colombo-venezolanos, los abuelos son venezolanos o colombianos, entonces esa vinculación es muy grande. Y aquí también hay otro aspecto fundamental, y es el hecho de esa relación cultural de los indígenas guayú.
los indígenas guayú viven en lo que es la Guajira y está compartida entre Colombia y Venezuela. El indígena guayú no reconoce ese límite que nosotros tenemos, ellos tienen una cosmovisión totalmente diferente, una realidad, digamos, de su territorio ancestral que no reconoce esas fronteras y para ellos son tanto colombianos y venezolanos, pero para ellos no existe ese límite. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos, digamos, sociales, culturales y económicos que le dan una dinámica totalmente diferente, digamos, a la percepción que tienen en este municipio. Sin embargo, pues a partir de las situaciones que se presentan en Venezuela, de todo el proceso que se da con la llegada de los migrantes a través de Paraguachón, entonces se empiezan a mirar esas cuestiones que tienen que ver ya no con una visión positiva de la migración, ¿no es cierto?, con ese intercambio social, cultural y económico que era fundamental para los colombianos, sino que debido a la intensidad del movimiento, a la cantidad de migrantes que pasan por la zona y a la composición, digamos, económica o socioeconómica que llega, que se empieza a mirar de otra manera al migrante. Ya no es aquel que me sirve, aquel que llega y aquel que me está trayendo productos y que yo puedo revender, sino que es alguien que viene a demandar servicios sociales de Colombia. Bueno, esto es para mirar la evolución de los venezolanos. En el 2015 había 471 en Colombia. Actualmente hay 1.825.000 migrantes. Entonces ahí vemos cómo en 5 años el aumento considerable de la llegada migrantes a Colombia. Y esto nos lo dice un entrevistado que es muy interesante y que nos va a dar, digamos, el punto de lo que para ellos ya es un conflicto. Es gente pobre, cuando les preguntamos quiénes son los migrantes, son gente pobre, de extrema pobreza, no saben trabajar, viven a costillas del Estado y del gobierno venezolano, el que les daba todo solamente saben pedir. Esa es la percepción que se tiene del migrante, ¿no es cierto?, por parte del ciudadano maicaero del colombiano. Y de manera, digamos, general, los entrevistados, y estamos hablando aquí de entrevistados tanto líderes como representantes de las organizaciones públicas, que eso fue algo que nos llamó mucho la atención, o sea, concejales, representantes de las instituciones de salud públicas, de los centros de educación, todo ese tipo, tenían una visión muy negativa. ¿Por qué? Porque estaban mirando un impacto en la seguridad, el mercado laboral, en los servicios de salud y en la educación, que era problemático para el municipio de Maicao. Y otras cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, este entrevistado nos decía la proliferación de enfermedades, la violencia se ha disparado, en fin, una serie de situaciones por el intercambio cultural. Es decir, ya todo lo que viene de Venezuela ya no es bueno como antes, ahora es malo, pero esto se debe a que las personas que vienen ahora son personas pobres, personas que no nos están aportando ningún tipo de cuestión. Por aquí colocamos del Observatorio Permanente de las Migraciones de España una cuestión digamos que se ajustaba mucho a esa realidad, donde nos decían que en municipios pequeños surge una rápidos y espontáneos prejuicios y estereotipos con relación al migrante por ser municipios muy pequeños. Maicao es un municipio que tiene 160.000 habitantes, ¿no es cierto? Y de esos 160.000 habitantes, digamos que es uno de los que mayor proporción de migrantes tiene, cerca del 20% de la población es migrante venezolana. ¿Por qué? Porque están muy cerca al puesto de control fronterizo, entonces es mucho más fácil que entre por allí, y porque además, esto también es importante mencionarlo, porque ellos no entran por el puesto de control fronterizo. Les hablé de ese territorio ancestral de los indígenas guayú, pues esos territorios ancestrales tienen una cantidad de vías, de rutas, de caminos, del comercio de los indígenas guayú, ¿no es cierto?, de lado y lado de la frontera, pues esos caminos los utilizan los migrantes y las personas que se dedican al tráfico de migrantes para pasarlos al lado de Colombia. Entonces, la llegada de venezolanos, por allí es muchísimo pues, más alta con relación a otros sitios o a otros lugares donde hay mayores controles fronterizos. Entonces, bueno, los entrevistados que nos narraban de manera general que el migrante cuando llegaba disminuía el valor de la mano de obra, que trabajaba por mucho menor que trabaja un colombiano, pero que también se veían expuestos a situaciones de explotación laboral, que incluían, por ejemplo, extensas jornadas laborales que el colombiano no iba
a tolerar, ¿no es cierto?, que, digamos, era mucho menor el salario que se les pagaba a ellos por este tipo de trabajo que realizaban, y entonces eso generaba un conflicto en una ciudad, también que hay que mencionarlo, Maicao, tiene un nivel de informalidad laboral que supera el 50%. ¿Vale? Entonces, la mayor parte de la población trabaja en el trabajo informal, y si a esto le sumamos pues, la llegada de los migrantes, allí va a haber otro tipo de cuestiones. Esto lo justificábamos o lo relacionábamos con la teoría del conflicto grupal, ¿no es cierto?, donde se miraba que unas condiciones o las condiciones económicas que son muy negativas o muy bajas en Colombia, ¿no es cierto?, venían a, digamos, a ser de alguna manera o percibidas de alguna manera por el colombiano como una amenaza, ¿no es cierto? La llegada de ese migrante. Tenemos poco trabajo, si llegan los migrantes vamos a tener menos trabajo, nos van a pagar menos, va a haber más conflicto. Entonces eso empezaba a generar esa serie de estereotipos y de conflictos con relación a el migrante y a la migración. Otros entrevistados nos decían sobre el hecho del conflicto entre el migrante que llegaba a demandar esas ayudas y que ellos decían que debían ser destinadas a la población autóctona y no al migrante, que no eran ellos los que necesitaban, sino que el colombiano, el maicaero era el que necesitaba y que debían tener ese tipo de cuestiones. Otra, digamos, percepción muy generalizada dentro de los líderes y las lideresas y los representantes era la vinculación de la migración con la inseguridad y la delincuencia. Y aquí nos dimos cuenta de una cuestión muy particular, y era que cada vez que les preguntábamos sobre por qué pasaba eso, siempre nos hacían referencia a un mismo hecho delictivo que fue un asesinato que se cometió cuando estuvimos allí, había pasado hace 2 años, pero la gente lo tenía muy en la memoria. Y siempre que preguntamos por qué la violencia, es que vinieron los venezolanos y mataron a fulanito de tal. Todo el mundo sabía el nombre del colombiano al que habían asesinado, la razón por la que había pasado, pero era, digamos, el hecho fundamental, ¿no es cierto?, que ellos relacionaban con la inseguridad. Cuando les preguntamos, díganos otros hechos, entonces decían, no, pues la inseguridad y la violencia y no sé qué, pero no tenían, digamos, otro tipo de cuestiones, sino ese referente que había quedado, y con relación a lo que la compañera ahorita nos hablaba, que había sido muy difundido a través de los medios de comunicación, y había sido reforzado a través de la televisión local, de la radio, y entonces les había quedado allí. Entonces, todo digamos, la violencia la vinculaban con este hecho delictivo que había sido, o que de manera general era uno en específico. Bueno, vamos a ir muy rápido porque creo que se me acaba el tiempo y yo hablo demasiado. Quedan 3 minutos. Sí, bueno, entonces vamos un poquito más adelante. La percepción del migrante resulta ser, digamos, muy conflictiva y estigmatizadora, y aquí retomamos el concepto de la Cortina sobre la aporofobia, por el hecho de que, como les decía, no era cuando venían y nos traían mercancía a Maicao y nosotros la revendíamos, teníamos una ganancia, eran muy buenos y eran bienvenidos. Ahora que son personas pobres con nivel socioeconómico medio bajo, no nos sirven porque no traen ese aporte económico para nosotros. Y los entrevistados nos decían, vienen a pedir cuestiones que nosotros no tenemos para nosotros y no podemos demandar. Y siempre hacían la relación, digamos, con el venezolano con que estaban demandando ese tipo de cuestiones. Cuestiones de salud, por ejemplo, aquí hablábamos de la competencia por los recursos escasos, esas necesidades. En Maicao hay un problema de agua potable, entonces lo asumían, llegó los venezolanos y tenemos menos agua, pero si mirábamos los datos estadísticos que miramos, el agua nunca había llegado de manera constante al municipio. O sea, habían días que eran 4 horas de agua potable y en las otras 20 horas el municipio no tenía agua, y eso era una cuestión histórica. Cuando les preguntamos por el acceso a los servicios, tienen el hospital público colapsado. Cuando fuimos a mirar dónde eran atendidos los migrantes, no eran atendidos en el hospital público, los atendía la Cruz Roja y ONGs internacionales que tenían presencia allí, que tenían hospitales establecidos para ellos. Entonces eran más imaginarios, o que están viniendo a quitarnos lo que nosotros necesitamos, pero digamos que estaban siendo considerados un chivo expiatorio de situaciones que el municipio no había podido gestionar, y problemas que el municipio tenía que venían de muchos años atrás: la falta de agua, el saneamiento básico, la cobertura de los servicios de salud, educación y todo este tipo de cuestiones. Bueno, ya lo habíamos hablado, hablaban sobre cuestiones de VIH, este tipo de cuestiones. Bueno, básicamente las conclusiones, es decir, Maicao y los ciudadanos venezolanos han tenido una relación
ancestral, desde el pueblo guayú hasta las relaciones económicas establecidas desde los años 70, 80 con el intercambio económico, pero que al cambiar la situación económica de Venezuela, perdón, cambió totalmente la forma en la que el colombiano, y especialmente el ciudadano de Maicao, veía al venezolano, y a partir de ese momento empezó también a cambiar el trato y la relación que se establecía con ellos, aún dejando, digamos, por fuera ese tipo de relaciones pues ancestrales y ese tipo de relaciones sociales. El ciudadano venezolano, el migrante venezolano se veía como un migrante de bajas condiciones socioeconómicas, un migrante que representaba violencia, que representaba inseguridad, y por lo tanto que era una persona que debía ser de alguna manera controlada. De manera general nos decían, hay que controlar la migración, hay que evitar la llegada de los migrantes, hay que mirar cómo se hace y que los migrantes no se queden en Maicao, sino que se vayan a otras partes porque ellos los manifestaban, no los queremos tener aquí. Y todo este tipo de cuestiones los llevaba, digamos, a pensar en que la alta demanda de los servicios de salud, educación, la utilización inadecuada del espacio público, la violencia y los problemas de convivencia eran originados en la llegada del migrante venezolano, cuando realmente son situaciones que llevan muchísimos años en el municipio, que no han sido resueltas por las administraciones municipales que han gestionado el municipio durante pues, décadas, pero que en este momento entonces se ha visto, como les dije ahorita, como chivo expiatorio al migrante venezolano, a quien le estamos diciendo, él es el culpable de todo lo que estamos viviendo. Eso era todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jair. Gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante presentación, lo mismo que la de Antonia. Seguiríamos entonces con el trabajo de Pablo Caraballo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulado Entre la Nación, la Migración y el Refugio. Una aproximación a los imaginarios en torno a la población venezolana en México. Adelante, Pablo, por favor. Sí, hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a compartir primero. ¿Sí se ve? Sí, estamos viendo perfecto. Ok, bueno, como ya comentaba, el título es Entre la Nación, la Migración y el Refugio, o sea, lo que voy a presentar tiene que ver con una aproximación a los imaginarios en torno a la población venezolana en México, y se desprende de una investigación en curso, que es mi tesis doctoral. Y bueno, un poco como para contextualizar lo que es lo que estoy haciendo. Es un análisis, básicamente, o sea, en términos generales, es un análisis de la migración venezolana en México a partir de las narrativas subjetivas y corporales de hombres migrantes. Es una investigación totalmente cualitativa y metodológicamente se enfoca en analizar y reconstruir, o más bien construir las trayectorias migratorias de un grupo de venezolanos que viven sobre todo en Ciudad de México, y extrayendo de esas trayectorias migratorias sus itinerarios subjetivos y emocionales, y lo que tiene que ver con la dimensión corporal, que en este caso, en lo que voy a presentar hoy, no voy a profundizar mucho en esa parte, pero es una parte que tocaré sobre todo al final, porque es como la parte central desde mi punto de vista, está vinculado con esto, con la fronterización o la producción de las fronteras en las interacciones cotidianas de estos sujetos. Bueno, también para aclarar metodológicamente, como decía, está en curso la investigación. Hasta ahora he realizado 14 entrevistas en profundidad. Mi idea es como seguir realizando, enfocándome en personas que viven en la Ciudad de México, para como nutrir más el material con el que trabajar. En términos de contexto también, ya como de contexto histórico, social, básicamente, bueno, mi interés por la migración venezolana tiene que ver porque yo soy migrante venezolano en México, tengo 5 años viviendo aquí. Como sabemos y como ya vimos en la exposición de Jair, en los últimos años ha ido incrementándose la salida de venezolanos y venezolanas, hasta el punto de que hoy se habla de más de casi 6 millones de venezolanos, de personas venezolanas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
se habla de la situación interna de Venezuela como una crisis humanitaria que ha generado un proceso de migración forzada. Y en el caso específico de México, hay contabilizados más de 82.000 personas migrantes y refugiadas venezolanas viviendo en México, y de la población venezolana en general viviendo en México se habla de más de 100.000, o sea, con otro tipo de residencia. Siguiendo así como con el contexto, también me interesa resaltar como esta relación, o sea, cómo se da este proceso o el contexto de este proceso migratorio, específicamente en el caso mexicano. Por un lado está Venezuela con toda la situación que se vive internamente y que tiene que ver que para el caso migratorio o el fenómeno migratorio es importante resaltar como los controles que existen de manera informal, se puede decir, pero que hasta cierto punto se han institucionalizado, que restringen las posibilidades de salida y muchas veces incluso de regreso o de retorno temporal de las personas que ya han emigrado de Venezuela. Y en el caso de México también es importante resaltar que en los últimos años ha habido un recrudecimiento de los controles migratorios, que incluso se puede hablar, retomando lo que plantea Cordero, Blanca Cordero y otros autores, de un régimen de fronteras norteamericanos, en el sentido de que este mayor control está vinculado también con las relaciones o sea, está relacionado con la política migratoria estadounidense. Entonces, eso sería como el contexto de salida, el contexto de llegada, el destino de esta población, pero entre estos dos contextos también habría que ver que hay unos débiles vínculos tradicionalmente o históricamente en cuanto a migración. O sea, hay algunos autores que han hablado de diferentes momentos de la migración venezolana en México. Por ejemplo, cuando hubo la crisis como el paro petrolero y toda esta crisis que se desencadenó a inicios de la década del 2000, hubo una importante salida de venezolanos que se asentaron en México por la cuestión del petróleo. Y recientemente ha ido incrementándose una población, digamos, una población venezolana que está atravesada por diferentes clases sociales, por diferentes características que ya no necesariamente tienen el alto nivel de cualificación que tenían este primer grupo que está vinculado a la industria petrolera. Sin embargo, todavía siguen habiendo dificultades de acceso que ya de alguna manera filtran un poco las personas que llegan a Venezuela, las personas venezolanas que llegan a México, las dificultades de acceso que, por ejemplo, si lo vemos en comparación con el caso colombiano, generan una población totalmente distinta. Los estudios que se han hecho también han identificado que son trayectos normalmente planificados, y las personas que llegan a México, a diferencia nuevamente con Colombia o otros países mucho más cercanos a Venezuela, es una población de perfil o cercana a clase media, o por lo menos se identifica como tal. Y bueno, en cuanto al contexto histórico, y ya como aterrizando en cuanto a los imaginarios nacionales, que es algo que iré desarrollando, bueno, me interesa también resaltar cómo se ha ido construyendo o cómo se ha dado esta construcción imaginaria de la nación, tanto en Venezuela también como contexto de salida y México como contexto de llegada. En el sentido de que Venezuela históricamente ha tenido o sea, en algunos momentos determinantes, sobre todo a mediados del siglo pasado, se intentó un blanqueamiento de la población a través de la migración, que también se dio en otros países, incluso en México, pero que en países como Venezuela logró una inserción mucho mayor de migrantes europeos. Mientras que en México, y esto es algo que ha salido incluso en las entrevistas, en México la estratificación o la estratificación por clases, digamos, está muy vinculada al color de piel. Entonces eso ha llevado a que algunos autores han identificado en el contexto mexicano como una pigmentocracia. Entonces esto ya genera una diferencia que, aunque hay coincidencias, como vemos en lo que se plantea en el medio de la diapositiva, las historias coloniales, las jerarquías raciales y la ideología del mestizaje, aún a pesar de esas coincidencias, hay diferencias importantes que van a generar como un espacio de disputa vinculado a procesos de racialización y que tienen que ver con los imaginarios nacionales en cada contexto.
Entonces, cuando hablo de imaginarios nacionales, los vinculo por una parte con procesos de racialización, como mencionaba antes, y también con procesos de fronterización. Entonces, lo que me interesa justamente es ver estas dinámicas que vamos a ver a través de algunos ejemplos que voy a tomar de las entrevistas que he realizado. Esta tensión y esta relación entre la racialización como la construcción de un sujeto otro, en el caso de a partir de los imaginarios nacionales y de la construcción de la nación. Esos otros normalmente son el migrante, el extranjero, pero que también está vinculado a la construcción de un sujeto nacional racializado, como una ciudadanía racializada. Entonces, estos dos conceptos, estos dos procesos, me interesa verlos también específicamente en el contexto de las experiencias cotidianas y resaltando también que son dinámicas siempre, o más bien son procesos dinámicos, siempre en movimiento y eminentemente relacionales. Entonces, ya abordando un poco lo que sería el migrante venezolano como, digamos, como objeto de discurso en el contexto mexicano. Hay que resaltar primero que, como les decía, yo me baso en estas entrevistas, entonces también es un poco desde el punto de vista de los propios migrantes. Entonces, la construcción imaginaria de este migrante venezolano se da a partir de un contacto que se considera como relativamente reciente y que está vinculado, por un lado, a unos referentes nacionales que eran mucho más comunes en México, como eran los cubanos, los colombianos, y como la idea del Caribe, y a otros referentes mediáticos que evidentemente ya generan un estereotipo, están vinculados a un estereotipo asociado a su vez a ciertos cánones de belleza que no necesariamente representan a la totalidad de la población venezolana. Entonces, tomando una de las entrevistas que he realizado, este muchacho de 23 años, por ejemplo, me comentaba esta idea del Caribe, de cómo se confunden todos los acentos caribeños, colombianos, cubanos, dominicanos, panameños, costarricenses, y que también se asocian con un cierto estereotipo que está vinculado a la alegría o a la efusividad, el saber bailar, entre otras cosas. En el caso de esta otra, de Miguel, otra persona que tuve, otro joven que tuve la oportunidad de entrevistar, él me hablaba de que había como una cierta fetichización del caso venezolano. Entonces él decía él dijo literalmente fetichización, pero básicamente lo que se interesaba era como un interés intelectual de conocer el caso, la situación que se está viviendo en Venezuela, la precariedad, de dónde venía la precariedad que se está viviendo y cómo se está viviendo la crisis social y política. Y vinculado a eso y a este estereotipo caribeño, este otro entrevistado me hablaba, Andrés de 35 años, me hablaba de que básicamente este estereotipo y esta imagen se nutría de, bueno, lo llamaba dos energías, que era como lo cubano y lo haitiano. Mientras que lo haitiano tenía que ver con pedir refugio, con una situación de necesidad y de huida del lugar de origen, lo cubano tenía que ver con una cierta sexualización, que él de hecho se enfatizó mucho y desarrolló en su entrevista, que él decía que había cierta sexualización de las mujeres hacia él como hombre heterosexual, que incluso dificultaba el establecimiento de ciertas relaciones afectivas con mujeres mexicanas. Y por otro lado también hay una reivindicación del mestizaje. Entonces esto tiene que ver con el contexto histórico de cómo se fueron generando la idea de nación en ambos países y cómo se dinamizan esos imaginarios en los discursos y en las narrativas de mis entrevistados. Por ejemplo, hablan de que los venezolanos sería como una raza mucho más mezclada, una sociedad mucho más mestiza que la mexicana, y si lo contrastamos con otros discursos que también a través del trabajo de campo he podido ir recogiendo, podemos ver cómo los venezolanos asocian lo mexicano con lo indígena, por ejemplo, mientras que los mexicanos tienden a ver a lo venezolano más asociado a lo afro. Entonces es como una cierta identificación de lo otro dentro de ciertas jerarquías raciales que niegan eso otro en las raíces propias.
Y bueno, del mestizaje también un deslizamiento hacia cierta apropiación de una idea de blancura que se expresa en esta idea del latino internacional, que tiene que ver con un estereotipo que se circula en los medios, en los entornos de modelaje, y que algunos venezolanos les ha permitido ingresar en estos medios y hacerse cierto capital, monetizar cierto fenotipo que ellos identifican como atractivo. Entonces, bueno, en sí lo que propia diferencia entre de parte de los venezolanos hacia los mexicanos, pero también de forma relacional, tiende a reproducir ciertas jerarquías coloniales, específicamente en este caso entre la migración sur-sur, que genera un movimiento entre la apropiación de la producción racializada de su cuerpo y la reivindicación de su blancura. Y ya bueno, para ir terminando, esto genera una dinámica de exclusión, inclusión, en la que ellos comentan que se puede jugar con eso, o sea, se puede jugar a ser blanco, como apropiarse de cierta blancura hasta que abres la boca. Y entonces esto me llama la atención porque en otro caso, otro muchacho que se veía excluido de esta imagen del venezolano como blanco, como latino internacional, él decía, bueno, y a veces me confunde como mexicano hasta que hablo también. Entonces como el acento y como el habla termina como generando o enfatizando estas dinámicas de racialización y de fronterización que comentaba antes, y que, bueno, como que generan estos espacios de disputa que desde mi punto de vista permiten como ver cómo se articula lo estructural y las interacciones cotidianas, pero que también permiten ver cómo la fronterización, que está vinculada a un régimen fronterizo, a una cuestión estructural, cómo los sujetos también pueden moverse y también son agentes sociales que se pueden mover dentro de la racialización y la fronterización para salirse de las posiciones que son asignadas. Y bueno, eso sería todo. Creo que me seguí un poco, disculpa. No, de hecho te quedaba un minuto. Ah, Así que vamos, excelentes. Muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. No sé si habrá llegado Amarela, Varela y Mar Vinimelis. Yo estuve buscando en el listado y no las veo, por eso quiero esperar a ver si hablan por ahí. Parece que no, ¿cierto? Bueno, entonces continuaríamos con el trabajo de Cándido Champek de la Universidad Autónoma de Chiapas, que nos presenta los imaginarios colectivos ante la migración africana al sur de Chiapas, un análisis del papel de las narrativas periodísticas. Adelante, Cándido, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a presentar aquí unas diapo. Espero que se vean. Avísenme si se ven. ¿Sí se ven? Se ve, pero se ve una grande y otra chiquitita al lado. Me parece que es en los 3 puntitos, hay una opción donde se puede desactivar eso que no me acuerdo cuál es, pero ayer. Ocultar vista de moderador, así. Es eso. Ahí está. Sí, ahí está. Sí. Aprendí algo. Sí, ¿verdad? Bueno, mucho gusto, un saludo desde aquí de Chiapas, la frontera sur de México con Guatemala, donde pues es una tierra muy bonita, muy rica, muy hermosa. Y la ponencia se llama los imaginarios colectivos ante la migración africana al sur de Chiapas, un análisis del papel de las narrativas periodísticas. Y como bien saben ustedes, desde el 2018 a esta parte del mundo están llegando las caravanas de migrantes, primeramente de centroamericanos, a la región fronteriza, la cual ha cambiado la forma tradicional de entender los fenómenos y los flujos migratorios. Las caravanas son un fenómeno nuevo de hace 3 años y empezaron con una mega caravana de casi 4.000, 5.000 personas y poco a poco se han diluyendo, pero este año comenzó una nueva caravana de haitianos y africanos que han sido
como diluidas o contenidas en el territorio de la zona costa de Chiapas. Sin embargo, ayer pasó algo interesante. La mayoría de los que empezaron una caravana se ampararon ante la ley y comenzaron una caravana de amparados de cerca de 2.000, 3.000 personas que están caminando ahorita y que van por ahí por el espacio de Escuintla y Mapastepec. Bueno, ante estas caravanas, pues las políticas públicas de migración se han generado por ser políticas de contención de las caravanas masivas, las cuales han frenado de manera abrupta, ¿no? Y hay muchas narrativas en cuanto a las caravanas fallidas, en cuanto a las masivas, y también se ha generado una caravana silenciosa, que son los de los haitianos y africanos, que no viajan masivamente, pero sí viajan en una especie de operación hormiga, que vienen viajando desde Brasil y llegan hasta Centroamérica y que se estacionan aquí en México, en Tapachula, en la frontera, esperando un salvoconducto o un permiso para cruzar todo el país, ¿no? Y la política de contención actual del Estado, del gobierno, pues los ha mantenido acá al grado de que la tercera parte de la población tapachulteca ya es migrante, ¿no? Somos aproximadamente unos 400,000 habitantes en esta ciudad y por lo tanto hay casi como 190,000 migrantes aquí abandonados, abarrotados. Muchos logran pasar hasta la frontera sur, hasta la norte con Estados Unidos, pero los regresan y nuevamente vuelven a caer aquí en esta frontera, así que estamos hacinados. Bueno, entonces la presencia masiva de haitianos actualmente provoca, pues obviamente, las conductas xenofóbicas y racistas, la cual van contando y van narrando los periódicos locales. Aquí en Tapachula hay dos periódicos locales de más representación, que es el Orbe, que tengo aquí en la portada, y uno que se llama El Diario del Sur, pero el más representativo, el que más se lee, es el Orbe. Entonces, siendo nuestro periódico más leído, pues como es como el que va narrando de manera localmente todo lo que va sucediendo en esta frontera. Y encontramos en la lectura, encontramos que existen imaginarios colectivos que van contando y van narrando, describiendo esa irrupción violenta a la cotidianidad de nuestras comunidades locales, y que precisamente en esa narrativa, en esa descripción continua, diaria, encontramos una serie de cuestiones interesantes que nos dan lugar a rastrear imaginarios colectivos y representaciones simbólicas dentro de nuestra comunidad. Y bueno, se empezó la investigación y, como decíamos, los periódicos son donde se cuentan esos flujos migratorios en Tapachula, que somos la ciudad más importante de la frontera sur, ¿no? Son narrativas locales que diariamente cuentan una visión de la realidad y que ellos mismos van estructurando elementos que alimentan la construcción de imaginarios colectivos. Muchos de nuestros imaginarios, nuestras representaciones sociales de la migración y de los migrantes, precisamente son construidos y estructurados a partir de lo que pasa en los periódicos locales. Bueno, es interesante porque en la lectura de cada uno de ellos, ya desde un análisis hermenéutico, fenomenológico, interpretativo, pues vemos que ellos reconstruyen atmósferas, incluyen personajes, recrean acciones y captan algunas formas y maneras de contar la relación de escenas. Intencionalmente recrean escenarios que dan cuenta de los hechos que los ocupan, ¿no? También hay construcciones de lenguaje y por lo mismo hay una visibilidad de la representación y un imaginario colectivo. Estas producciones periodísticas o narrativas locales pues también contribuyen a las representaciones sociales y al impacto en nuestros colectivos y en nuestras comunidades locales. Después de analizar varias lecturas de los periódicos, de las narrativas, encontramos como tres dimensiones o tres grandes representaciones imaginarias y significados colectivos. La primera es el concepto de caravanas, que el concepto mismo nace precisamente del trabajo periodístico. Ellos acuñaron este concepto y básicamente se refieren al éxodo masivo y los flujos de movilidad de centroamericanos a Tapachula para ir al norte, pero este concepto se ha ido cambiando hacia otras
transformando, transmutando, dirían algunos, a hacer caravanas silenciosas como los africanos y los haitianos, que no vienen de manera masiva, sino vienen de manera silenciosa, pero que aquí en Tapachula se van agrupando, ¿no? Por otro lado, otra dimensión de representación son la mirada de los periódicos sobre los espacios. Ellos ponen mucha recreación en los espacios, cómo se van ocupando, cómo nos van despojando, entre comillas, de los espacios tradicionales de la comunidad receptora y cómo los espacios clásicos de nuestra sociedad pues van siendo ocupados por los migrantes al grado de que han cambiado la fisonomía del propio espacio, ¿no? Y por otro lado encontramos un imaginario y una representación simbólica o colectiva en una forma de denuncia que hacen los periódicos del impacto que están haciendo estas caravanas y este grupo de flujos migratorios a las realidades locales, cómo se va transformando la realidad. Y como describen las noticias, la forma en que describen las noticias, todo apunta a que es una especie de denuncia, pero mezclado con un imaginario y una representación colectiva. Bueno, básicamente serían como tres grandes dimensiones de la representación que se van generando acá en las narrativas locales. En el análisis que hicimos, encontramos muchos, sobre todo los titulares de los periódicos, encontramos cuestiones muy interesantes que dan a conocer precisamente sus imaginarios, ¿no? Un primer acercamiento, pues los trabajamos desde los paisajes lingüísticos, de la teoría de paisajes lingüísticos, y cada uno de los titulares, de los títulos, de las portadas de los periódicos, pues tienen un contenido semiótico y también una forma sintáctica que da lugar al rastreo de las representaciones colectivas, ¿no? La forma de redactar los títulos, la forma sintáctica, pues son frases ambiguas que dicen mucho y no dicen nada, pero que invita a una interpretación del lector. Y obviamente con lo que van narrando, pues nos van otorgando una serie de conceptos para ir cada día entendiendo esa representación que nos van construyendo, ¿no? Lo interesante es la presentación de los subtítulos, de los títulos y subtítulos. Por ejemplo, los que están en la portada del periódico, lo ponen en minúsculas, pero con las primeras letras en mayúsculas, y los subtítulos los ponen en mayúsculas todos, ¿no? Como refrendar algunas ideas de los imaginarios, ¿no? Usan muchos adjetivos, en la mayoría de los títulos usan adjetivos que obviamente denotan, explicitan el sentido de la noticia, ¿no? Bueno, es como la parte sintáctica y semántica de las noticias. Ahora bien, en los títulos y subtítulos de las noticias de los periódicos encontramos algunas interesantes representaciones que pueden igual en relación con las dimensiones que ya hemos mencionado. Primero, muchas de las noticias son como ponernos cifras, ¿no? Pues por acá el contingente está formado alrededor de 1.500 indocumentados. Casi en todas las noticias ponen un numerito, ¿no? Como que nos quieren elevar el fenómeno migratorio a una cuantificación de la representación. Cuantificar la representación es como dimensionar en términos cuantitativos la magnitud del fenómeno, ¿no? Que estamos a un fenómeno que puede causar asombro, sorpresa, miedo, temor, angustia. Por otro lado, en las mismas titulares encontramos las representaciones de los espacios ocupados. Siempre tienen conceptos como usan la vía pública, se apoderan del parque, está saturado de migrantes con atención, alojamiento y trabajo. Son conceptos que van utilizando para hacernos ver sus representaciones de territoriales o territorios ocupados o espacios que nos pertenecían, pero que como que se están trasladando a otros ocupantes, ¿no? También hay imaginarios espaciales, por ejemplo, muy interesantes. Por ejemplo, Tapachula es una gran cárcel, este concepto que es un imaginario espacial. Dice, Tapachula es el muro de migrantes. Son adjetivos que tienen que ver cómo
nos quieren o queremos o estamos construyendo este imaginario del territorio y las territorialidades, los espacios geográficos de poder y de intersección y de interacción entre las comunidades de migrantes y las comunidades receptivas, pero que hacen alusión precisamente a los espacios, como conciben ellos como un despojo, como un avasallamiento, como una invasión, usando estos términos, ¿no? Y finalmente hay imaginarios de denuncia, utilizan mucho la denuncia a partir de explicar, de explicitar el impacto de una forma negativa sobre cómo los migrantes están ocupando espacios, ¿no? Dice por acá, exigen la deportación de miles de inmigrantes que deambulan en Tapachula, y comienza una explicación en mayúsculas que me parece interesante. Se dedican a robar, a delinquir, robar, asaltan, se drogan. Otros tienen orden de aprehensión por delitos graves en su país de origen. Diariamente salen publicadas fotos en el Orbe, en el mismo periódico, de migrantes delincuentes. Hay una especie de representación simbólica que sirve como denuncia ante las autoridades, ¿no? Otro titular que tenemos acá dice: migrantes con atención médica, alojamiento y trabajo, mientras los mexicanos carecen de todo en la frontera sur. Y como subtítulo dice: se incrustan delincuentes que han tomado a Tapachula como su centro de operaciones, lo que se ha disparado los robos, asaltos y asesinatos. Bueno, entonces las narrativas locales pues nos están construyendo un imaginario colectivo y una representación social de la migración. Y para concluir, pues lo que podemos afirmar es que estas narrativas están promoviendo un conjunto de imágenes mentales relacionadas entre sí que confieren para la comunidad un significado y una coherencia relativa a una localización, una distribución o la interacción de fenómenos en el espacio. Vínculo que contribuye a la organización de concepciones, percepciones y prácticas espaciales, tanto de inmigrantes como de la comunidad receptiva. Es decir, que las narrativas nos están construyendo nuestra representación, nos están armando un conjunto de imágenes mentales, y gran parte de lo que nosotros, la comunidad receptora, los tapachultecos, entendemos de migración, está siendo construida por los periodistas, por las narrativas locales, ¿no? Que es el único acceso a mirar la realidad aquí en Tapachula, lejos de ir al centro o ir a las plazas principales y ver con los propios ojos, ¿no? Por lo tanto, el imaginario claramente es una manera de representar los vínculos individuales, colectivos, reales y irreales con los lugares y los territorios, donde la noción de ocupación está empezando a convertirse en un fuerte imaginario de unión entre los dos lugares y los territorios. Y pues agradezco mucho el espacio, gracias, y estamos a la orden. Al contrario, Cándido, muchísimas gracias a ti por la presentación. Con la presentación de Cándido, a menos que hayan llegado, me perdí el nombre, Amarela y Mar, pero me parece que no es así. Estaríamos en condiciones entonces de pasar al momento de las preguntas, y tras este momento podríamos también establecer un diálogo entre los ponentes. Así que si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta, puede alzar la mano o escribirla en el chat para, por lo menos los ponentes que están presentes, y si es para Antonia, yo por supuesto que la recibo y se la transmito. Entonces, ¿alguien quiere consultar o comentar algo? ¿No? Tampoco veo nada en el chat. Bueno, quizás se animan un poquito más tarde. ¿Entre ustedes quieren hacerse alguna consulta? Pablo, Yair, Cándido.
Pues ¿no? yo tanto una consulta no, sino pues un comentario, Teresa, con relación a las exposiciones, ya como, digamos, hay cuestiones como que son transversales a los compañeros que hemos hablado, lo que empezó a hablar la compañera, se me olvidó, la de la Universidad de Granada, eh, que tenía que ver también con los medios de comunicación, lo que Cándido nos estaba contando en este momento, ¿no es cierto? Lo que Pablo también nos contó, y cómo, digamos, en esas investigaciones, en todo ese trabajo que nosotros venimos haciendo, el papel fundamental que cumplen esos medios de comunicación para consolidar esa imagen que se tiene sobre los migrantes. En los casos, pues en el caso nuestro de nuestra investigación con relación a la violencia por un solo hecho, ¿no es cierto? Y cómo se consolidó en ese hecho y a través del proceso de los medios de comunicación esa imagen del migrante violento y que genera inseguridad por una simple, digamos, o por no un simple hecho, pero sí una cuestión que fue o sea, que no se puede generalizar y que no se puede decir que ocurre todos los días ni a toda hora. Entonces, me parece que es muy importante eso porque escuchándolos a todos veo lo mismo, ¿no es cierto? Siempre esa presencia de los medios, esa presencia de cómo los medios de comunicación manejan la imagen del migrante, cómo, ya nos lo decía Cándido también, cómo tratan como de generar ese miedo, ese temor hacia el migrante, poniendo los números, utilizando ciertas palabras, diciendo ciertas cuestiones que no ayudan en nada, digamos, a que podamos tener un proceso de integración social adecuado, sino que empiezan a generar estigma, xenofobia y todo ese tipo de cuestiones. Simplemente quería consultar eso porque me pareció que era una cosa como que nos unía a todos y que estuvo presente en todas las ponencias. No, nada más, Teresa, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Alguien quiere responder al comentario de Jair? ¿No? Hay una consulta en el chat que la voy a leer. Dice, es de Angulei y Sasa, espero haberlo pronunciado bien. Luego de escuchar las diferentes perspectivas frente a problemáticas similares en la región, quisiera preguntar, ¿consideran que los medios alternativos de comunicación pueden llegar a transformar los imaginarios negativos frente al migrante? ¿Quién quiera tomar el guante? Cándido, por ejemplo, tú que hablaste específicamente de medios. Bueno, yo creo que absolutamente que sí, ¿no? Creo que los medios de comunicación, tal como lo estamos planteando, son los que están construyendo nuestras representaciones sociales y nuestros imaginarios colectivos, ¿no? No somos nosotros, los de la comunidad receptora, los de ciudadanos de a pie, los ciudadanos común y corriente que estamos construyendo, son otros medios, otros espacios que nos construyen y nos otorgan de manera muy tácita estas representaciones mentales, ¿no? Y todo tiene que ver precisamente quiénes manejan los medios, quiénes son los dueños de los medios y a quién sirven los medios, ¿no? Y obviamente responden a una cultura colonialista, a una cultura de dominación hegemónica, y que por lo tanto les conviene a ellos y al sistema que tengamos esas representaciones, ¿no? Las políticas públicas que atienden a la migración y que ahora, bueno, aquí en nuestro espacio es una política de contención, una política de detención y una política de expulsión que antes era de administración y de regulación, son refrendadas y son como justificadas por los medios de comunicación, ¿no? Y creo que la astucia, la sagacidad y la mañosidad, como un término peyorativo, de comunicación están aliados precisamente al sistema de construcción de imaginarios. Entonces necesitamos más medios neutrales, más medios académicos, más medios sociales, pero que sientan, la percepción de los colectivos, de los ciudadanos, de los de a pie, los ciudadanos comunes. Necesitamos más espacios donde difundir, divulgar todas estas interpretaciones, esos estudios, para ir cambiando precisamente esos imaginarios, ¿no? Si no, vamos a seguir
con esas conductas xenofóbicas. Creo que las universidades tenemos esa responsabilidad, los centros de investigación y espacios como pueden ayudarnos a hacer visible que estamos en unas dimensiones de las representaciones que, lejos de abonar a la convivencia y a la paz comunitaria, pues nos estamos conflictuando, ¿no? Lo que pasó ayer aquí en Tapachula es muy interesante. La mayoría de los migrantes que salieron en una caravana pues, tuvieron que ampararse, ¿no? Ampararse para poder viajar a pie todo el país, cuando desde la parte social y humana y de los derechos humanos pueden viajar, ¿no? No necesitas un amparo. Pero las políticas de migración de contención pues obligan a los migrantes, ¿sí? Y en Tapachula estamos viviendo precisamente ese problema donde nuestras representaciones sociales derivadas de los periódicos, de la narrativa, se combinan con los sentimientos personales y comienza a haber una especie de cultura xenofóbica, de marginación, de exclusión, a tal manera de que ellos mismos, los migrantes, estamos en un gueto, en una cárcel, en un muro, en un espacio, confinados, arrimados, hacinados, y comienza obviamente, como todo grupo humano, grupo social, grupo antropológico, comienza pues a sobrevivir y a generar conflictos con sus respectivas comunidades. Pero sí, los medios tienen mucha responsabilidad, y creo que estos estudios hay que dárselo a los medios, ¿no? Para que, pues, cuando menos adquieran un poquito de conciencia. Gracias. Gracias, Cándido. ¿Alguien más? Pablo, Yair. Pues, Dale, Pablo, por sí, favor. Sí, igual estoy de acuerdo con lo que comentaba en cuanto y lo que pregunta en cuanto a cómo se representan los migrantes y cómo pueden diversificarse la forma de representación. O sea, más que incluso negativas, porque como decía, creo que Antonia al comienzo hablaba de que las representaciones, más allá incluso de que sean negativas o positivas, eran reduccionistas, eran como simplificaban la imagen y terminaban incluyendo y excluyendo a algunos. Entonces, en el caso particular de lo que yo presentaba y lo que a mí me interesa, no necesariamente son representaciones negativas, sino es como esas representaciones que pueden ser valoradas y utilizadas por algunos como una forma positiva de incluso de acceder a ciertos derechos de ciudadanía. Por ejemplo, si yo tengo si alguien tiene cierto fenotipo y puede entrar como modelo, y eso, no sé, como que explota se aprovecha de ese estereotipo, pero es un estereotipo que termina reafirmando imaginarios nacionales que excluyen a otros, como el caso que ponía uno de mis entrevistados, pero también de otros que comentaban eso, que no se sienten representados y que se sienten excluidos más bien, que tienden a ratificar ciertas jerarquías coloniales en las que ellos no se acercan, digamos, a los cánones más valorados. Entonces sí, claro, en la medida en que los medios de comunicación permitan ampliar esa representación, creo que eso sería como lo ideal, porque evidentemente, como mencionaba Cándido, son a través de los medios en gran medida que se construyen esas representaciones y esos imaginarios que circulan y que terminan asentándose en cuerpos, en comportamientos, en actitudes. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, si no hay otra intervención, a mí me gustaría hacer una suerte de cierre, pero si después de que yo hable alguien más quiere hablar, todavía tenemos unos minutos, dado que no hubo una de las ponencias, para compartir ideas que se nos pueden venir a la cabeza. A mí me parece, a propósito de la pregunta de Angulay, de los medios de comunicación, coincido perfectamente con Pablo y con Cándido de que sí hay una tendencia a formar una imagen, una representación de lo que es el migrante. Y, sin embargo, creo que esta representación se construye de ese modo
porque tiene un asidero, o sea, tiene dónde instalarse, ¿sí? Por un lado, como dice Cándido, los medios de comunicación básicamente son empresas, ¿sí? Y responden a una demanda, ¿sí? Ahora, ¿de dónde surge esa demanda? Y yo creo que acá el concepto que mencionó, me parece que Antonia fue, pero creo que también después Jair lo mencionó, la interseccionalidad que hay entre, muy de herencia colonial, ¿no? Y que está muy arraigada, ¿no? En nuestras sociedades, está tan arraigada que los medios de comunicación encuentran ahí un nicho que puede demandar también este discurso, ¿sí? Y es la interseccionalidad entre la raza, la clase, ¿sí? Y la condición del otro, ¿no? Que es parte de la construcción del Estado-Nación, ¿no? Como muy bien decía Pablo, ¿no? En nuestras sociedades, él haciendo la comparación entre México y Venezuela, en mi caso yo hice un comparativo de medios también, que lo presenté en el workshop anterior, entre la representación de haitianos y venezolanos en los medios de comunicación, ¿sí? Y esta representación se nutre o responde, es como la continuidad, desde mi punto de vista, y esto lo podemos discutir, es como la continuidad del imaginario que se construyó en torno al otro en la colonia, el otro negro y el otro indígena, ¿sí? ¿Qué pasa a ser no solo negro e indígena, que el factor racialización, sino pasa a ser también el pobre, el factor que Adela Cortina le llama la aporofobia, ¿sí? Y que se va entrelazando en el caso que presenta Cándido. También yo me preguntaba a propósito de, me parece que los medios están enfocados también en el migrante, que no es propiamente un inmigrante en México, sino que es un migrante que está de paso. Y ahí como que ponen el foco, ¿sí? De esa manera también excluye, como también mencionaba Pablo, a otros y otras historias que se pueden relatar donde ya ha habido contacto de la sociedad con población inmigrante, ¿no? Por ejemplo, no le dan voz, me parece a mí lo que presentaron, y una cosa que yo les quería preguntar, si no hay voces disidentes dentro de sus mismas muestras de entrevistados, ¿no? O su muestra, su corpus de diario, de los diarios. Si no hay voces que, por ejemplo, de las ONGs, en el caso de Jair, que tengan una mirada distinta del el inmigrante, ¿sí? Porque me parece que puede haberlas, ¿sí? Lo que pasa es que, como dice Angulay, pueden ser alternativas, pueden ser disidentes y no tienen esta visibilidad, ¿sí? En el caso, me hizo demasiado sentido lo que presentaron ustedes a propósito de la población venezolana, de esta racialización, de este fenotipo que se idealiza, ¿no? Y que está asociado con lo bonito, ¿no? El haitiano silencioso, son cosas que vi también en los imaginarios acá. En el caso de Chile fue que pasaron exactamente de la misma manera, representaban a indígenas, a bolivianos y a peruanos. Llega esta nueva población y lo que hacen es que como que reciclan ese imaginario y empiezan a identificar, a buscar los mismos datos que construían el imaginario en torno al indígena, al boliviano y al peruano, pobre, racializado, un otro bárbaro, delincuente que tiene malas costumbres, y lo trasladan a estas nuevas poblaciones. Los vuelven a racializar. Al principio, en el caso venezolano, no fue así, y medios de comunicación sí mostraron la otra historia. Claro que tú te encontrabas en un corpus de 200 notas, tú te encontrabas 5 o 6 notas, pero sí mostraban al otro. Mostraban al otro, el venezolano lindo, que venía con inversión o que se había vuelto emprendedor, ¿sí? Y eso se conecta con
otra dimensión que también está muy internalizada y que yo no me atrevería a decir que viene de la colonia, sino creo que viene y se instaló muy fuerte en el modelo de desarrollo actual que compartimos, y es el modelo de está mal solicitar cosas al Estado, está muy bien ganarse todo con esfuerzo, ¿no? Que también es algo que se ha introducido en el imaginario social del éxito, y el migrante que no viene en esa condición y que empieza a competir por recursos públicos, se vuelve, es otro elemento que se intersecciona en esta representación del migrante. Y como decía, al principio del caso venezolano no fue así. Entonces mostraban los diarios historias de éxito. ¿Cuántas historias de éxito había respecto al inmigrante haitiano? En un corpus teníamos entre 200 y 225 notas, una. Pero se podía encontrar una voz disidente, ¿no? Algo estaba ahí presente. Entonces, creo que los trabajos, cada uno desde su foco, presentan elementos de esta, que como bien dijo Jair, que son muy transversales a esta representación del migrante, a este imaginario. Creo también que esto hay que presentarlo, hay que difundirlo, pero creo que también que la academia, y esto se lo leí y lo vengo pensando de unas investigadoras chilenas y coincido perfectamente con ellas, que también los investigadores tendemos a investigar al migrante excluido. Casi igual que los medios. Entonces también podemos estar contribuyendo a esta sensación de que el migrante es excluido. ¿Sí? Es pobre, tiene defectos, es delincuente. Estudiamos al vulnerable, tendemos a estudiar eso, ¿no? Lo que no está mal per se, pero creo que sí podemos darle una vuelta a si nosotros no también contribuimos a ensanchar esa imagen, ¿no? Y no vemos las otras historias, ¿no? Del migrante integrado, porque además me parece a mí que en este migrante integrado también podemos encontrar estas mismas formas de exclusión, pero en espacios mucho más micros, menos públicos, ¿no? Y sería interesante mirar esto. Yo me quedo aquí para darle la palabra a quien le había pedido, por favor, que no se me haya ido. Se fue. Hablé demasiado. No sé si habrá dejado la pregunta por acá. Pero yo lo tengo por aquí. César Rebolledo. Él quería preguntar algo, pero se fue. Ay, qué vergüenza. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o podemos cerrar. Miguel, abajo en tu pantalla hay un icono que es una carita y dice reacciones. Tú das clic ahí y ahí puedes pedir la palabra. Bueno, y ahora ya abriste el micrófono, entonces adelante, ya nada más pregunta. Sí, okay. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel. Se escucha súper entrecortada tu voz. Me gustó mucho escuchar las ponencias, a lo mejor. ¿Sí se escucha mejor? Sí, ahí sí, se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Perdón? Sí, se escucha mejor. Se cayó. Sí, se le cayó la conexión.